La masa de bizcocho se utiliza como base para elaborar diferentes variedades de panes como conchas, volcanes, chilindrinas, rebanadas, pollos, calabazas, limas, guajolotes, pelones, frailes, marinas y muchos más. Para nuestro pan de bizcocho ocuparemos 500 gramos de harina, 87 gramos de azúcar, 100 gramos de huevo, 275 mililitros de leche, 75 gramos de mantequilla, 13 gramos de levadura, 7 gramos de sal y 7 mililitros de vainilla. Activaremos la levadura. Para esto ocuparemos una parte de la harina, el total de la levadura, 2 cucharadas de azúcar y el total de la leche tibia. Integraremos perfectamente bien y después de esto dejaremos reposar. Las levaduras añadidas a la masa se alimentan del azúcar contenido en esta, lo cual permite que durante la fermentación las levaduras produzcan dióxido de carbono y alcohol etílico, que se funden dentro de la masa elástica y hacen que aumente su volumen. Conforme vayamos integrando nuestra levadura, harina y líquido, a veces es necesario agregar un poco más de harina solo para considerar la textura. Recordemos que para activar la levadura buscamos una textura similar a la masa de hot cakes, que esté fluida pero que sea suficientemente consistente. Una vez alcanzada nuestra textura, dejaremos reposar en el bol alrededor de 20 minutos y tapado con papel film. Mientras tanto, para aprovechar el tiempo de reposo, comenzaremos a hacer nuestra cobertura de concha. Para nuestra cobertura comenzaremos pesando nuestra azúcar glass. Enseguida agregaremos la harina, después la mantequilla y por último vamos a agregar la vainilla. Para trabajar la mezcla comenzaremos a trabajarla con un tenedor y una vez ya que está formada la pasta, ligeramente sobre la mesa de trabajo para después ponerle papel film y llevar al refrigerador en lo que concluimos el proceso de panificación. La concha se trata de un bollo dulce cubierto de una pasta de azúcar que se decora en forma de concha de mar y pertenece a los famosos panes dulces mexicanos. La cobertura se puede hacer de vainilla como en esta ocasión, como de cacao. También se puede colorear para darle una intensidad, un sabor o agregar otro tipo de saborizantes para darle una presentación más gourmet. Trabajar la cobertura de la concha es muy sencillo, pero como recomendación debemos evitar el contacto con la mano para evitar desgrasar nuestra materia grasa, que en este caso ocupamos mantequilla. En otros casos o situaciones puedes ocupar manteca vegetal o inclusive manteca de cerdo. Por lo mismo es importante no trabajarla tanto tiempo con la mano y así evitaremos que se desgrase, logrando una cobertura que permanezca en nuestra concha, no se derretirá al hornear y mantendrá su forma. Cubrimos ligeramente con harina, después envolvemos con plástico y enviamos nuestro producto al refrigerador por alrededor de 15-20 minutos en lo que concluimos los demás procesos.
La crema pastelera es una crema básica de origen francés, la cual es muy utilizada o socorrida dentro de la panadería mexicana. En este caso lo ocuparemos para rellenar dos figuras, será la calabaza y el pollo. Pero durante el proceso de la panificación mexicana encontraremos una gran variedad de productos o de panes que ocupan el relleno de la crema pastelera, al ser una crema fácil de realizar, muy versátil, que se puede hacer de distintos sabores, siendo la más clásica la de vainilla. Las presentaciones o los cambios de producto pueden obedecer a una presentación más gourmet o hacer una receta mucho más económica o una receta pues más clásica, mejor preparada. Como en este caso mezclamos las yemas de huevo con la fécula de maíz, azúcar, leche, canela y vainilla. Al final podemos dar un toque de licor para potencializar los sabores y llevar esto a una dimensión más gourmet. Partiremos de hervir nuestra leche con la mitad del azúcar y unas rajitas de canela. Por aparte, en un tazón vamos a hacer una pate bomb con las yemas de huevo, la otra mitad del azúcar y la fécula de maíz. Esta mezcla la vamos a batir con un batidor globo hasta que blanquee. Enseguida, una vez que esté hirviendo nuestra leche, vamos a retirar la canela y a verter una parte con un colador para temperar. Esto evitará que se cosan de inmediato nuestras yemas y si logremos el efecto de coagular nuestros líquidos. Una vez que hemos vertido todo el líquido en nuestro tazón e integrado bien con el batidor globo, regresaremos esta mezcla al fuego a cocinar. Avanzado el tiempo de cocinar, vamos a poner nuestra vainilla y llegando al punto de lava, o sea que la burbuja sea permanente, esto quiere decir que brote y se mantenga la figura en la mezcla, vamos a agregar el licor si así se requiere. Como sugerencia, pues en este caso estamos ocupando un posh, pero se puede hacer tradicionalmente con brandy, con coñac o con tequila. Una vez que la mezcla ha blanqueado, es importante agregar nuestra leche bastante caliente con mucho cuidado. Así evitaremos coagular inmediatamente nuestras yemas y echar a perder nuestro producto. Una vez que terminamos de agregar el resto de nuestra leche, trabajaremos por un momento más con nuestro batidor globo para después verter nuestro líquido nuevamente en la cacerola y llevar a fuego medio. Importante recordar que durante el tiempo que la mezcla regresa a la cacerola no debemos de mover con una cuchara o una espumadera de metal, debemos de integrarlo con una cuchara de madera o con una miserable. Esto para evitar que se ponga verde nuestra mezcla y así tenga una mejor presentación y una vida más prolongada.
Como mencionamos anteriormente, el agregar el licor es opcional. En este caso estoy ocupando un Porsche blanco, pero perfectamente bien se puede combinar con brandy, con ron, con tequila o con algún otro licor de su preferencia para hacer una versión más gourmet. Transcurrido el tiempo de la primera fermentación de nuestra levadura, observaremos que ha generado una burbuja el film en el tiempo de reposo. Para continuar, vamos a quitar la capa de papel film, integraremos los blanquillos y procederemos a agregar un poco más de azúcar. Volvemos a integrar con ayuda de un batidor globo o una miserable, limpiamos nuestros bordes, volvemos a tapar con papel film y dejamos reposar por espacio de 15 a 20 minutos, hasta que tengamos nuevamente burbujas constantes y más estables. El tiempo de fermentación depende de la temperatura ambiente y del trabajo de la masa. Entre más alta sea la temperatura, más rápido será el proceso de fermentación. Es recomendable que la temperatura no supere los 30 grados centígrados. El trabajo deberá realizarse siempre de 25 a 30 grados. La masa duplicará su volumen en 60 minutos, siempre y cuando cuidemos bien nuestra temperatura. Una vez que hemos limpiado bien los bordes de nuestro tazón, yo les recomiendo que con una toalla seca o caballo limpiemos bien los bordes exteriores que estarán en contacto con el papel film. Esto asegurará que se fije perfectamente bien y evitará que los gases se escapen. Así también protegeremos nuestras superficies de cualquier derrame. Ahora que tengo activada completamente mi levadura, procederé a terminar de integrar mis secos. En este caso, la harina restante, el azúcar y la sal, con la que después procederé a mezclar mi levadura. Transcurrido el tiempo de reposo, comenzaré ahora a hacer mi mezcla para obtener mi masa. En una superficie o en un tazón un poco más grande voy a verter la mezcla líquida, que es la levadura y los blanquillos, que ya ha reposado entre 15 y 20 minutos, y voy a comenzar a agregar la mezcla de secos. Puedo comenzar agregando una mitad, trabajarlo ligeramente e ir integrando estos secos conforme lo vaya requiriendo la masa. Sí es importante recalcar que debemos de integrar todos los secos. Ahora que he agregado la primera mitad de mi mezcla seca, con mi mano voy a comenzar a trabajar. Yo les recomiendo que trabajen primero con una mano para tener la otra libre, en lo que se van familiarizando con la mezcla, la masa y poderla integrar. Así no acaben con las dos manos manchadas y estén manchando por toda su cocina o por todas sus superficies de trabajo.
Te invito a que no te desesperes, las primeras ocasiones tomará tiempo. Debemos comprender que estamos trabajando con una masa enriquecida. Las masas pertenecientes a esta familia se pueden dejar fermentar en refrigeración durante 3 o 4 horas. Lograremos así una fermentación más controlada y un mejor sabor del pan. Cuando se preparan mermeladas y o cremas pasteleras o se tiene una gran producción, se recomienda fermentar siempre en refrigeración para que así el tiempo no nos gane. Conforme ha transcurrido el tiempo de trabajo, la mezcla comenzará a secarse y esto la comenzará a ser mucho más manejable. Para poder llevar esta mezcla a mi superficie de trabajo, debo limpiar bien los restos que tengo en la mano. Después procederé a agregar un poco de harina, de la misma harina que he pesado para esta mezcla, y comenzaremos a trabajar. Depende mucho de las condiciones de la harina que conseguimos en nuestro lugar de origen. A veces requerirá un poco más de agua, a veces con la misma mezcla queda totalmente balanceado, pero es importante considerar que estamos trabajando con un producto natural, por lo tanto es importante ir desarrollando la habilidad para poder distinguir si en mi mezcla le hace falta agua o le hace falta un poco de harina. Es importante ir haciendo las correcciones en pequeñas cantidades para que así no se nos pase ninguna de las dos, ya que el corregirlo si nos hemos excedido ya sea de agua o de harina va desbalanceando también nuestra masa, haciéndola más difícil de trabajar y empezando a cometer errores que se traducirá en panes no tan bien logrados. Para continuar en el trabajo, en este caso yo detecté que le hacía falta un poco más de líquido, considerando la mezcla considerando la fórmula de la receta. Por lo tanto lo agrego, mi líquido lo agrego ligeramente tibio, solo para que no esté tan frío y mi masa se apriete. Así tengo una masa muy fácil de trabajar. Hasta este momento yo no he agregado la grasa. Primero debo trabajar mi masa bien y después agregar las grasas. Esto también hará que la incorporación de la mantequilla sea mucho más fácil. Concluyo agregando el resto de la harina que me hacía falta incorporar. Esto es de la fórmula de la receta y comienzo a hacer mi amasado. Se recomienda el amasado básico de corazón, pero también puedes realizar el que tú te sientas más cómodo. Una vez dominando las técnicas, si tienes maquinaria para poderlo realizar, también será muy sencillo. En una batidora orbital o de globo, pues debes conocer también la capacidad de harina de tu tazón para no forzar el equipo. La masa usualmente se pega por dos factores. Una, está demasiado chiclosa, o segunda, tengo las manos o la superficie sucia. Es importante ir revisando mientras voy realizando mi amasado. Si tengo las manos sucias porque se está pegando la masa, con una raspa o con el lomo de un cuchillo retiro lo que tengo de excedente. A veces puedo ocupar un poco de harina para sacar ese excedente que tengo de masa y así poder trabajar mucho mejor mi mezcla, logrando así un amasado mejor desarrollado, una mezcla más homogénea y tengamos panes muy bien evolucionados y bien esponjosos. Es importante dedicarle el tiempo suficiente a realizar un correcto amasado. Esto desarrollará perfectamente bien la masa, el gluten de nuestra mezcla y por lo tanto tenemos una masa que estará encapsulando muy bien el dióxido de carbono, logrando así un pan esponjoso con un aroma rico y con una excelente vida en anaquel. Estos panes son recomendados consumirlos de 1 a 2 días una vez elaborados, porque como es una masa enriquecida es susceptible a cambiar su textura.
En México existe una técnica que se llama amasar a trompadas. Es conforme vamos amasando con las manos y le dando ligeramente golpes a la masa sobre nuestra superficie de trabajo. Es una técnica que se reconoce entre la panadería y te repito, el nombre es amasar a trompadas. Ahora sí, una vez que he integrado bien mi masa, empiezo a ver ya la ventana del gluten donde he estado desarrollándolo bien conforme mi amasado. Es importante empezar a integrar ya la grasa. Esta grasa hará que se lubrique perfectamente bien mi mezcla y la deje bien balanceada. El hecho que lo hagamos hasta el final permite que nuestro amasado haya sido mucho más rápido y que la mantequilla se incorpore perfectamente bien. Como he mencionado, puedes sustituir la mantequilla por margarina, por manteca de cerdo, por manteca vegetal. Pero para tener un pan mucho más rico en aroma y en sabor, se recomienda el uso de la mantequilla. Comenzamos a amasar y a integrar poco a poco nuestra materia grasa. Nuevamente, no desesperes, requiere un poquito de trabajo, pero seguramente lo harás muy bien. Una vez que hemos terminado de incorporar nuestra mantequilla, continuamos amasando por unos minutos más y empezamos a revisar nuestra consistencia de la masa. Como te reitero, pues el hecho de azotar la masa se llama amasar a trompadas y es una técnica muy común dentro de la panadería mexicana. El comenzar a observar que ya tenemos una masa elástica, que no se rasga, que hace la ventanita o membrana y se sostiene, nos indica que ya estamos listos para comenzar nuestro proceso de fermentado ya de la masa. En este caso, si tienes una producción muy grande, se recomienda que la puedas hacer en refrigeración, o si estás trabajando en un espacio que está muy caliente por las condiciones climatológicas o las condiciones del espacio de trabajo, es importante dejarla reposar en el refrigerador, ya que es una masa enriquecida. Después del tiempo de reposo, observarás que la masa ha alcanzado el doble de su tamaño. Para poderla trabajar, colocaremos harina en la superficie de trabajo, poncharemos nuestra masa, que esto es disponerla sobre la superficie de trabajo, sacarle el gas excedente, volveremos a bolear llevando los extremos al centro y boleamos con las manos la derecha y la izquierda para girar y meter los bordes y sellar bien la base. Dejaremos por un lado nuestra masa para hacer porciones de 80 gramos. Con ayuda de una báscula haremos porciones de 80 gramos con las cuales obtendremos la mayoría de nuestros panes. Para el pan que se llama rebanadas necesitaremos una porción de 240 gramos, por lo tanto dejaremos 3 bolitas hasta el final para obtener una sola barra que se procederá a cortar con el cuchillo para dar la forma de las rebanadas. Todas las demás son porciones de 80 gramos que comenzaremos a porcionar, después bolearemos y después dispondremos en nuestras bandejas para hornear. Es muy importante que una vez que hemos porcionado, boleemos perfectamente bien nuestras bolitas de masa. Esto también permitirá que tengamos una cocción uniforme, un leudado prolijo, que se vea limpio, y para el boleado no se necesita nada más que una mano y retener esa porción y con los dedos ir metiendo la masa hacia el centro mientras vamos girando nuestra masa
entre la palma de nuestra mano hasta obtener una bolita. Todo esto se va logrando con práctica. Nuevamente, no desesperes, posiblemente pueda ser algo nuevo para ti, pero con un poquito de práctica sé que lo lograrás muy bien. Terminamos de bolear todas las porciones que hemos hecho de nuestra masa, las vamos dejando a un lado y después procederemos a aplanar ligeramente o a dar la forma que se requiere para los panes que vamos a hacer. En este caso haremos 3 bandejas con los panes aplanados y haremos una donde tendremos 3 bolitas juntas para hacer el pan de las rebanadas. Como te comentaba, para hacer la figura que necesito de barra para mis panes de rebanada, lo que voy a hacer es juntar 3 bolitas, darles la forma cilíndrica con ayuda de mis manos y la superficie de trabajo, y después achatar los lados alrededor de mi pieza para obtener bordes muy finitos y el centro sí bastante pachoncito. Este mismo le vamos a dar 3 pasadas de un huevo batido para que quede bien brilloso. Para elaborar las tradicionales conchas ocupamos un cortador de concha. Este es un implemento de latón o de acero con el cual logramos dar esa figura de concha de mar que es característica de este pan dulce mexicano. Para trabajar mi pasta de azúcar me apoyaré de una prensa de tortillas con la cual dispondré una porción de alrededor de 40 gramos de mi pasta de azúcar, la prensaré y la colocaré sobre mis panes. Estos panes son los que achaté hace unos instantes, no han comenzado totalmente su proceso de leudado, por lo tanto debo de trabajar rápido y eficientemente. Para que se pegue bien mi cobertura, voy a agregar un poco de huevo batido y así lograr que mi pasta de azúcar permanezca pegada bien durante la cocción y lograr el efecto que estoy buscando. Para incorporar la mezcla de huevo batido me apoyo de una brocha. Una vez que he llenado mi charola y las he cubierto con la pasta de azúcar, es momento de hacer el corte o la figura con el cortador de concha. Este hará un movimiento semicircular sobre la superficie con suficiente fuerza que me permite hacer el corte de una sola vez. El cortador lo pasé por harina para que no se pegue. Una figura que se obtiene después de lograr este efecto de concha es el guajolote. El guajolote llevará un corte
de alrededor de una quinta parte, la cual no es total, es solo superficial, con el cual me permite obtener una porción más pequeña, en la cual lo haré hacia adentro, logrando este efecto como de semicírculo y la porción que emula el cuello de un guajolote o de un pavo. De ahí el nombre de esta figura. También puedes intentarlo con la cobertura de chocolate y lograr un efecto más realista. Solo barnizarás con huevo la parte expuesta de masa. Para la barra de las rebanadas estaremos barnizando con huevo por 3 o 4 ocasiones durante el proceso fermentado. Es importante que después de esta primera ocasión que les de ponerle el huevo, las demás se hagan con mucho más cuidado y sin tanta fuerza, para evitar que se ponche la masa. Para nuestras demás figuras únicamente puedo barnizarlas con la mezcla de huevo batido. De esta charola obtendré calabazas y pollos, los cuales estarán rellenos de mi crema pastelera. Conforme va transcurriendo el tiempo, comenzarán a leudar mis conchas, mis guajolotes, mis pollos, mis rebanadas y mis calabazas. Es importante mantenerlas en un lugar donde la temperatura sea constante, evitar las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. Una vez que han duplicado su volumen y se comienza a notar que la masa se abre, las podemos llevar al horno por espacio de 15 minutos a 200 grados. Una vez horneadas obtendremos un pan muy esponjoso y dorado. Pasado el tiempo de horneado, es importante dejar reposar por espacio de 30 a 40 minutos las piezas de pan para poderlas trabajar. La pieza de la barra con la cual haremos las rebanadas deberá reposar alrededor de 1 hora, hora y media para poderla rebanar y no se desmigajone esta pieza de pan. Mi crema pastelera, para poderla trabajar de una forma más fácil, puedo ocupar una manga pastelera o una bolsa de plástico. En este caso estoy ocupando una manga pastelera y una duya de acero. Para realizar los cortes ocupamos un cuchillo panadero de sierra. Para nuestras calabazas realizaremos un corte a 45 grados por ambos lados para sacar una especie de tapita. En este espacio rellenaremos con crema pastelera y estamos listos para cubrir únicamente con un poquito de azúcar glass. Esta figura se llama calabaza. Es importante que cuando trabajemos con el cuchillo lo hagamos con mucho cuidado para no ponchar o aplastar el pan y así lograr un efecto mucho más limpio en el trabajo que estemos realizando. La textura de la crema pastelera debe ser fluida, pero no tan sólida para que no parezca un engrudo. Una vez que he terminado de realizar mis calabazas, es momento de comenzar a hacer los pollos. Los pollos los cortaré con una tijera en una inclinación ligera para obtener ese piquito característico de este pan. En ese espacio rellenaré con crema pastelera.
Importante al momento de realizar el corte, solo se puede hacer o se debe hacer de una sola vez para evitar lastimar más el pan y así también se vea una presentación mucho más limpia. Para finalizar con la decoración, espolvorearé con ayuda de un colador pequeño azúcar glass sobre mis panes. Así es el acabado de nuestros pollos que están sobre la línea derecha y las calabazas que están sobre la línea izquierda. Las calabazas llevan un poquito más de azúcar glass que los pollos. Con ayuda de mi cuchillo de sierra realizaré unos cortes de 2 centímetros de grueso y transversales a mi barra para el pan de las rebanadas, las cuales cubriré con una mezcla de azúcar y mantequilla que he trabajado con la mano o con la batidora para que esté untable. Al finalizar puedo todavía darles un empalme con azúcar refinada solo por presentación, pero está suficientemente dulce ya que estoy ocupando la misma cantidad de mantequilla que de azúcar. Esto es el tradicional pan llamado rebanada, parte de la panadería tradicional dulce mexicana. Ya aprovechando la temperatura tibia de mi cocina o de mi panadería, la mezcla será fluida, suficientemente fluida para poderla untar mejor. Si no, un pasón de 5 a 7 segundos en el microondas queda suficientemente fluida para poderlo trabajar y tener una presentación más limpia de lo que estamos realizando. En el siglo XVII, los panaderos franceses comenzaron a emigrar a México y abrir panaderías. Los panaderos franceses trajeron sus recetas y una de las más clásicas fue la receta de brioche, que es una masa enriquecida, la cual lleva huevo, leche, azúcar, mantequilla, además de harina. Esta receta de pan es probablemente el origen del pan de bizcocho mexicano.